Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. El plan de Dios, el plan del Señor en nuestra vida. Hermano, mire qué interesante pensar en esto. El plan del Señor en nuestra vida. En uno de los libros que se llaman Las Memorias de Hudson Taylor. Hudson Taylor es el primer misionero que fue a la China. Y Hudson Taylor cuenta, escuchen misioneros, evangelistas y toda la iglesia, que este Hudson Taylor estaba haciendo un culto evangelístico en un pueblo, cuando uno de los principales del pueblo aceptó a Cristo. Y con voz triste dice que aquel hombre dijo: miren, por mucho tiempo he buscado la verdad y no la había encontrado. Mi papá pasó todo el tiempo buscando la verdad y se murió buscando la verdad. Yo he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Taos y no había encontrado la verdad. Y hoy que escucho de las buenas nuevas de salvación, mi espíritu principia a tener paz. Desde este momento yo soy un seguidor de Jesucristo. Y dice que Hudson Taylor, cuando lo oyó, entonces vio que aquel hombre estaba convencido de su decisión por Cristo y principió a darle los primeros pasos porque había aceptado. Pero después que habían entrado en confianza, este chino, este principal le dice: mire, y por curiosidad le pregunto, ¿desde cuándo conocen ustedes de las buenas nuevas en Inglaterra? Y Hudson Taylor, tal vez sin saber qué le iba a contestar, bien emocionado, le dijo: por cientos de años conocemos eso. Y aquel hombre le contesta: cientos de años, no es posible. ¿Y por qué se tardaron tanto? Mi padre se murió buscando la verdad. ¿Por qué no se apresuraron a traerlos las buenas nuevas? Y hermanos, cuando uno oye eso, esa es una recriminación para usted, es para mí, porque hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos a gente que le podemos compartir las buenas nuevas? ¿Cuánta gente tal vez desde el infierno estará acordándose de nosotros diciendo: si ese vecino que conocía de Cristo me hubiera dicho, si ese mi compañero de estudios y trabajo me hubiera dicho algo de Cristo, yo no estuviera quemándome en el infierno? Oiga, esta estadística, se dice que 3 de cada 4 personas que conocen a Jesucristo no comparten su fe en el Señor, no comparten a otros que Jesús es Salvador. Aquí habemos casi 200 personas, quiere decir que 150 garantizados somos mudos, somos gente que nos da vergüenza o que no hacemos tiempo o que no tenemos la guianza del Espíritu para organizar cualquier plática y llevar a la gente a Cristo. Y los otros 50 de 200 tal vez estarán compartiendo a Jesús. Hermano, ¿a qué grupo pertenece usted? ¿A los 3 de 4 que no hablan de Cristo? ¿O a ese uno que usted habla de Jesús? Hermanos, Dios quiere algo para nosotros. Y yo quiero decirles a ustedes que Dios tiene plan para salvar a los chinos. Dios tiene plan para salvar a los mahometanos, a todas las gentes. Dios tiene un plan para salvar a la gente que está metida dentro de nuestros pueblecitos en Guatemala. Pero Dios quiere utilizarle a usted y quiere utilizarme a mí. Dios no va a mandar ángeles, sino quiere que usted y yo vayamos y compartamos las buenas nuevas. El plan del Señor en nuestra vida. ¿Cuál es ese plan del Señor en nuestra vida? Yo quiero decirle a usted, hablando del plan de Dios, que hermanos, Dios tiene sus designios. Dios tiene un plan definido en todas las áreas de nuestra vida. Pero muchos de nosotros tenemos que entender esto, hermanos, que no vamos a entender totalmente el plan de Dios. Que usted y yo no vamos a entender por qué es que nos pasan ciertas cosas. Y cuando estamos preguntándole a Dios: es que ¿por qué me pasó este accidente? Es que ¿por qué me pasó este problema? Es que ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí, Dios mío? Entonces, hermanos, nosotros estamos fracasando. Y quiero advertirle a usted que nuestra meta como cristianos no es entender el plan de Dios. La meta suya no es entender a ver qué es lo que dice Dios. La meta suya es aceptar el plan de Dios y sus designios para su vida, no importa cualquiera que sea. Porque yo, una persona con mente finita, nunca voy a entender al Dios infinito. Yo no tengo aquí como meta, tengo que entender a Dios totalmente. Mi meta es aceptar el plan de Dios, sea cual sea, sabiendo que Romanos 8 dice que a los que amamos a Dios, todo, malo o bueno a nuestra vista, ayuda bien a los que amamos a Dios. Y hermanos, esa es la meta de Dios esta mañana para nosotros. Y el plan del Señor en nuestra vida. Fíjese que Dios nos enseña, Dios nos explica de su palabra, nos habla constantemente.
Pero Dios también nos advierte, hermanos, y aquí está en este pasaje, que sus pensamientos son profundos, que sus caminos no se pueden explorar. Entonces no se esté quitando la vida a usted en tratar de entender totalmente a Dios. Mire, le digo a mis estudiantes a veces esto: si yo me aprendiera de memoria toda la Biblia, y si yo entendiera toda la Biblia, de modo que usted cualquier pregunta viene a hacerme y yo se le explico, porque yo entiendo toda la Biblia y yo sé de memoria toda la Biblia, yo jamás podría decir, ya sé de memoria la Biblia, ya entendí todo lo que dice la Biblia. Dios no tiene ningún secreto para mí. Dios apenas me dio a conocer parte de Él. Yo conocería, si yo entendiera todo esto, solo lo que Dios me quiso revelar, pero hay muchas cosas secretas que pertenecen a Dios que usted y yo no entendemos. Hermanos, mi meta no es entender a Dios, sino mi meta es aceptar los designios del Señor. Y el Señor nos está advirtiendo: cuidado con que no entiendan el plan de Dios, porque cuando no entendemos el plan de Dios, caemos en orgullo muchas veces. Y el orgullo, ya lo predicamos hace como 3 domingos, es grave, es peligroso, porque usted y yo nos creemos superiores a otros. Y hermanos, seguiremos insistiendo en esta iglesia, que en esta iglesia, a pesar de la diferencia que tenemos diferencia de cultura, algunos tenemos diferencia en lo económico, tenemos diferencia en tantas cosas, diferencias en el mundo, pero aquí en esta iglesia, los cultos y los incultos, los que tienen dinero, los que no tienen, todos, hermanos, somos iguales, porque a los pies de la cruz de Cristo todos tenemos la misma estatura, no se les olvide. Así es que aquí nadie se puede subir, nadie se puede creer superior, porque hermanos en Cristo, simplemente somos hermanos en Cristo, pecadores corrompidos, pecadores condenados al infierno, que Cristo un día vino y redimió. El plan del Señor en nuestra vida. En primer lugar, digamos que el plan del Señor en nuestra vida es incomprensible. Entremos al versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Lo primero que dice el versículo 25 es este misterio. ¿Qué es un misterio, hermanos? Para ir aprendiendo. Un misterio es una verdad que estaba oculta en el Antiguo Testamento, una verdad que ni siquiera los profetas entendían, pero que llega al Nuevo Testamento y el Señor la revela y la da a conocer. En el Nuevo Testamento encontramos varios, hermanos, pasajes. 1 Corintios 15, en donde el Señor dice: aquí os digo un misterio, y después Él explica el misterio. Disculpen, por favor. Entonces quiere decir que un misterio, que es una verdad oculta en el Antiguo Testamento, que hoy en el Nuevo Testamento el Señor la da a conocer. Ahora, ¿cuál es el misterio que aquí se menciona? En todo el capítulo 11 se nos ha dicho: usted y yo somos salvos por gracia, por un regalo de Dios. El domingo pasado, en este mismo capítulo, se nos dijo: usted y yo, acuérdese de la que nos reímos, haciéndolo en el contexto guatemalteco, dijimos: usted y yo somos naranjas agrias, y las ramas de naranjas agrias que somos nosotros fuimos injertadas en la raíz de la naranja Washington. Eso es absurdo. Dijimos que el Señor había dicho que Él, las ramas naturales que eran los judíos, las había desgajado, y las ramas silvestres del olivo, que son usted y yo, nos metió contra naturaleza, porque en un tronco silvestre se meten ramas naturales para que dé buen fruto, pero no al revés. Y usted y yo somos ramas silvestres, dice la palabra, y siendo silvestres nos puso en el olivo natural. Es absurdo, pero deberíamos de postrarnos de rodillas para darle gracias a Dios. Pero cuando viene el misterio, dice: el misterio es que Israel fue endurecido en su corazón. Dios le endureció el corazón a Israel. ¿Pero por qué? Para que ustedes y yo fuésemos salvos, hermanos. Bendito sea Dios. Cuando usted esté criticando a los judíos, cuando usted principia a decir es que los judíos son un pueblo que merece castigo de Dios porque mataron a mi Cristo y porque hicieron tantas cosas, cuidado. El endurecimiento de este pueblo de Israel sirvió para que Dios le diera a usted la oportunidad de ser salvo. Diga aleluya, diga gloria a Dios, hermano, porque usted y yo, en este misterio de Dios, que yo no entiendo sus misterios, endurece el corazón de unos para que otros puedan ser salvos, y todavía está abierta la oportunidad. Pero dice, para que los judíos, dice, misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte. Israel ha sido endurecido. Hay algunos judíos, pero muy escasos, que aceptan a Cristo como Salvador, pero todo el país, la gran cantidad de judíos, la nación entera no reconoce a Jesucristo como el Mesías. Pero dice la palabra que hay un propósito de explicarnos este misterio, para que no seáis arrogantes, dice el versículo 25. Oh hermano, yo no entiendo por qué Dios endurece el corazón de los judíos. Lo endurece para que usted y yo podamos tener oportunidad, pero que no sea arrogante, como estudiamos el domingo pasado. Es que poder decir como el versículo anterior: bueno, si Dios desgajó a los judíos es porque eran malos, y si Dios me injertó a mí es porque algo bueno vio en mí. Cuidado con el orgullo, hermanos, cuidado con jactarse de algo que no tenemos, porque usted y yo somos personas que merecíamos el infierno, pero por la gracia de Dios nada más hemos sido injertados en el olivo, en la raíz del olivo natural. Pero fíjese cómo va el plan de Dios. Llegamos al versículo 26. Ya dice la palabra que Él endurece el corazón de los judíos, y no lo entiendo, y lo endurece para beneficio de usted. Y ahora dice, luego, después dice, más adelante todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, vendrá de Sión el libertador. Y hermanos, el Señor está teniendo un plan precioso, y ahora dice que cuando se cumpla el propósito de Dios de alcanzar a los gentiles, a los no judíos para Cristo, entonces después el Señor va a volver a los judíos y les va a dar la salvación, porque va a caer la venda de sus ojos, porque van a reconocer que el Jesús al que crucificaron era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, y como una nación van a reconocer a Cristo como Salvador. Pero dice, como está escrito, fíjese usted, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Hermanos, esto que está escrito aquí, que es una enredadera y que tenemos que leerlo despacio, no es una ocurrencia de Dios, que en este momento a Dios se le ocurrió: bueno, voy a hacer un invento, a ver si me resulta, pues, a ver si me sale, les endurezco el corazón a estos, y para que estos sean salvos, y después voy a hacer que estos sean salvos. Oiga, hermano, eso no es un invento de Dios para ver si le sale. Esto está anunciado desde el Antiguo Testamento: Isaías 29, Isaías 26, 27, 59, Deuteronomio 30. Ahí están las referencias de este pasaje, en donde se nos está diciendo en la palabra que Dios desde antemano tenía un plan. Primero se endurece el corazón de estos para que todos estos sean salvos. Después el Señor vuelve a los judíos. ¿Por qué, hermanos? Dice que vuelve a los judíos para que apartará de Jacob la impiedad. Pero mire el 27: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Este será mi pacto con ellos. Y ahora quiero que usted se dé cuenta: Dios en el Antiguo Testamento hizo muchos pactos, pero uno de los pactos por el que la nación de Israel se rigió y principió a vivir es lo que se conoce como el pacto de la ley, o el pacto mosaico. Dios llamó a los judíos a través de Moisés y les dijo: señores, ustedes van a hacer esto para vivir, y les dio su ley, y la nación de Israel tenía que hacer lo que Dios decía para poder vivir. Y Dios vivió con Israel durante todo ese pacto. Tienen que hacer, tienen que presentar ofrendas, tienen que dejar de comer, tienen que guardar ciertos días y un montón de cosas. Y ese pacto que Dios hizo con Israel simplemente sirvió, y a nosotros nos sirve, hermanos, para demostrarnos que usted y yo no podemos hacer nada para salvarnos. El pacto que Dios hizo con Israel fue un pacto para demostrar que eran incapaces de poder hacer méritos para quedar bien con Dios. El pacto mosaico sirvió para que la gente se diera cuenta que no podía. Y entonces Dios desde Jeremías 31 dice: haré un nuevo pacto con ellos. El versículo 27: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Sabe? Dios hace un nuevo pacto. Y en Jeremías 31, de versículo 31 en adelante, Él principia a prometer: voy a hacer un nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? Este pacto en el que están viviendo no sirve, porque ustedes no pueden cumplirlo, porque ustedes tienen que hacer para vivir y ustedes no cumplen. Así es que voy a hacer un nuevo pacto, dice el Señor. ¿Y cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es que yo voy a mandar a mi hijo, yo voy a colgar a mi hijo en una cruz, lo voy a matar por ustedes. Él lo va a hacer todo y ustedes solo extienden la mano para recibirlo. ¿No dicen amén, hermanos? Ese es el nuevo pacto. Y hoy que usted está tomando la cena del Señor, usted puede decir: Señor, el nuevo pacto yo lo estoy experimentando. Ahora, Señor, yo no hago nada, yo solo extiendo la mano y recibo mi salvación. Hoy solamente estoy recordando que aquel Jesús cumplió con el nuevo pacto. Ya no me está diciendo: hagan y vivirán, hagan y vivirán. Eso es lo absurdo de las sectas.
Ese es lo absurdo de la gente que está queriendo guardar el sábado, que está queriendo dejar de comer ciertas comidas. No comen marrano porque con eso quieren llegar a los méritos de Dios. Usted no puede hacer porque ya se demostró en el pacto pasado que usted no puede cumplir. Ahora viene el Señor y dice: yo lo hago todo por ustedes. Ustedes solamente vivan en gratitud y reconózcanse pecadores. Y muchos de los que estamos aquí, hermanos, esta mañana ya nos hemos reconocido pecadores. Vivamos en gratitud. Digámosle: Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno y especial con nosotros. Pero miren el nuevo pacto. Si ustedes notan en el plan de Dios este nuevo pacto, hermanos, el nuevo pacto lo que quiere decirnos es demostrarnos que ustedes y yo no podemos hacer ningún mérito para ser salvos. Entonces, como no podemos hacer ningún mérito, Dios lo tuvo que hacer todo para morir por nosotros. Y esta es la promesa que usted y yo ya estamos gozando. Haré un nuevo pacto, pero el pueblo de Israel no está gozando ese nuevo pacto todavía. Y va a llegar un momento, dicen, que el Señor va a voltearse hacia los judíos para que ellos puedan gozar de este nuevo pacto que usted y yo ya estamos gozando. El pacto de que Cristo lo hizo todo. Ahora, miremos el plan presente de Dios para Israel entonces. ¿Cuál es el plan presente según estos versículos? Dios permite endurecimiento a los judíos. Este es su plan. ¿Pero para qué permite el endurecimiento? Para que la plenitud de los no judíos, ustedes y yo, podamos entrar al cielo. Miren, yo no entiendo a Dios. ¿Cómo Dios endurece el corazón de estos para que estos más duros puedan entrar al reino de los cielos? Yo no te entiendo, Señor, pero te doy gracias. Porque al endurecerse el pueblo de Israel, Dios abrió la puerta a los que no éramos judíos para que fuésemos salvos. El plan presente de Dios es endurecer el corazón de los judíos para que usted y yo seamos salvos. Pero ¿cuál es el plan futuro de Dios? Versículo 26. Vendrá de Sión el libertador que apartará la impiedad de Israel. Es decir, que en el futuro el Señor va a salvar a los judíos, pero no quiere decir que los va a salvar simplemente porque Él quiso. Él va a salvarlos porque ellos voluntariamente van a aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Cuál es la actuación de los judíos en este momento, hermanos? Mire el versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Oiga, la actuación presente de los judíos en este momento, ellos son enemigos de Cristo. Hermano, cuidado con entender esto, que un enemigo es aquel que venga y nos dé un balazo aquí. Un enemigo de Cristo es aquel que rechaza a Cristo. Tal vez esta mañana aquí hay enemigos de Cristo, que aunque les gusta, que aunque leen la Biblia, no reconocen a Cristo como Salvador, son enemigos de Cristo. Y aquí dice que el pueblo de Israel, como rechaza a Jesús como el Mesías, ellos son enemigos de Cristo. Esa es su actuación presente. Pero dice, por causa de vosotros. Y ese causa de vosotros yo quisiera explicarlo para que no digamos, entonces quiere decir que por causa, por culpa mía, ellos son enemigos de Cristo. La expresión por causa de vosotros en el original no quiere decir por culpa de ustedes, sino dice por causa, por beneficio, en beneficio de ustedes. Los judíos, hermanos, están endurecidos para beneficio de nosotros. Los judíos en este momento son enemigos del evangelio de Cristo para beneficio nuestro, porque si ellos hubieran sido los que aceptan al Señor, tal vez la oportunidad no estuviera abierta para nosotros. Pero cuando ellos se cerraron y crucificaron a Cristo, Él se volteó hacia nosotros para darnos la salvación. Ellos son enemigos hoy de Cristo para beneficio de nosotros. Así es que nunca critique a un judío. Dele gracias a Dios por el pueblo de Israel, que aún en su negativa Dios nos dio la oportunidad de ser salvos. Ahora, ¿cuál es la posición de los judíos? Versículo 28, segunda parte. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué padres? Ellos, hermanos, en la elección de Dios, desde antes Dios eligió al pueblo de Israel como una nación. Dios hizo pactos con todos los patriarcas. Cuando dice aquí los padres, está hablando de los patriarcas, de los padres de la nación. Con Abraham, con Isaac, Dios confirmó pactos. Con David, Dios confirmó un pacto de un reino eterno. Y esos pactos que Dios hizo con estos hombres especiales de Dios son pactos para bendecir a la nación. Esta nación va a gobernar, de esta nación va a nacer el rey que va a gobernar al mundo, que es Jesucristo. Entonces todos los pactos que Dios tiene con Israel, ese llamamiento de Israel es irrevocable. Dios va a dar un día la bendición a Israel. Hoy momentáneamente están cerrados al evangelio, enemigos para que nosotros seamos salvos, pero va a llegar un momento en que Dios los alcance para que ellos sean salvos y que se cumplan en ellos todas las bendiciones que están escritas en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Bendito sea Dios. Y hermanos, yo les puedo decir a ustedes otra vez, yo no entiendo a Dios, hermanos, yo no lo entiendo. ¿Usted lo entiende?
Yo no lo entiendo, pero le doy las gracias porque soy salvo por Cristo. Yo le doy gracias al Señor porque por endurecer a aquellos, a mí me salvó, que yo no lo merecía. Yo soy más vil que los judíos. Hermano, dé gracias a Dios por Jesucristo. Mire el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ay, hermanos, qué pasaje tremendo. Hermanos, quieren que se los diga en otras palabras, lo que Dios da no lo quita. ¿Qué es lo que dicen los patojos? Porque en la puerta del infierno se desquita. No sé cómo. Hermanos, lo que Dios da no lo quita. Oiga, a mí Dios me dio de gracia su salvación, ¿cómo me la va a quitar? Dios me dio de regalo la salvación, ¿cómo dicen algunos que se pierde? Si Él me las regaló sin merecerla, y Él dice que es irrevocable los dones que Él da. Él a mí me ha dado mi salvación porque nunca la merecí, y ahora que me la dio me va a decir, ya me caíste mal, devolvémela. Yo soy salvo para siempre, gloria a Dios por el Señor. Mire qué bendición. ¿Y los judíos cómo va a ser? Ay, hermanos, Dios tiene poder para cambiar el corazón de piedra y convertirlo en un corazón de sangre. Algún corazón de piedra hay todavía aquí metido. Ojalá que el Señor ablande su corazón y usted venga y diga, Señor, yo también quiero gozar de esta dicha, aceptando a Cristo como Salvador. Hermanos, en primer lugar hemos dicho que el plan del Señor en nuestra vida, primero, es incomprensible. No te entiendo, Señor. Pero en segundo lugar, el plan del Señor en nuestra vida es incontenible. Versículo 30 al 32. Es un trabalenguas, a ver si lo entiende. Porque, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Dios ha desarrollado un plan, quiero llegar a esto nada más, y sencillamente se va a cumplir. Todo el plan que Dios tiene establecido para la nación judía y para usted y para mí, punto, se va a cumplir, aunque usted no lo entienda. Así es que, hermanos, cuando entramos a este pasaje, tenemos que entender el trabalenguas. Mire cómo dice el trabalenguas. Nosotros los no judíos éramos desobedientes, pero él tenía relación con sus judíos. Nosotros los no judíos desobedientes, pero cuando los judíos cayeron en desobediencia, entonces el Señor se volteó a los otros desobedientes y les aplicó su misericordia. ¿Usted lo entiende? Yo no lo entiendo. Yo soy desobediente. Los judíos cayeron en desobediencia, entonces Él los dejó por un lado y dijo, mejor busco a estos desobedientes, y a estos desobedientes, a usted y a mí, nos aplicó su misericordia. Sigue el trabalenguas y dice, y ahora los judíos desobedientes, por la misericordia que estos otros desobedientes recibieron, también Dios un día les va a dar su misericordia a estos. Voy con el trabalenguas. Yo soy desobediente. Los judíos cayeron en desobediencia. Dios se voltea a mí y me da su misericordia. Y ahora dándome su misericordia se queda viendo a aquellos. Dice, aquellos también están en desobediencia. Voy a llevarles también mi misericordia. Y por la misericordia que nos dio a nosotros, ahora les aplica más adelante en el futuro su misericordia a los judíos. Mire cómo finaliza el trabalenguas en el versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, tanto trabalengua para llegar a una cosa. Judíos y no judíos somos calificados de desobedientes. Punto. Y si usted y yo somos calificados de desobedientes, el Señor dice que a los desobedientes les aplica su misericordia. Qué bendición, hermanos. ¿Quién no es desobediente aquí? Todos. Y Dios tiene su misericordia para alcanzarnos. Dele gracias a Dios. Y el plan de Dios, hermano, es incontenible. Dios va a cumplir su plan. Y va a alcanzar a muchas personas para Cristo, con usted o sin usted. Quiera Dios que con usted alcance a muchas personas, para que usted sea un instrumento del Señor. Y hermanos, al caer todos en desobediencia, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en el calificativo de desobedientes, pero gloria a Dios que a los que tienen el calificativo de desobedientes viene Dios y dice, les quiero aplicar mi misericordia. Aquí está, miren, alcáncela, extiendan su mano y la agarran. ¡Qué bendición! Sigo repitiendo, no te entiendo, Señor, pero estoy experimentando tus bendiciones. El plan del Señor en nuestra vida, hermanos, es incomprensible. Es incontenible porque nadie lo va a contener, nadie lo va a frenar, se va a cumplir. Hermanos, yo les quiero pedir todas las noches, antes de dormirse, ore, y lo primero que tiene que hacer en su oración es confesar pecado. Confiese pecado, los que usted se recuerda, los que usted hizo, los malos pensamientos, y los que no se recuerdan. Nunca diga, yo creo que este día no pequé. Todos los días pecamos.
Usted que es del grupo de los tres que no hablan de Cristo, usted está pecando con no hablar de Cristo, porque es pecado hacer lo malo, pero es pecado dejar de hacer lo bueno también. Y muchos, aunque somos muy correctos, estamos pecando con dejar de hacer lo bueno. Y quiero finalizar. Quiero decirles una cosa otra vez. No trate de entender a Dios. Una mente finita no se puede dar el lujo de entender al Dios infinito. Créale nada más. Y cuando usted le cree, usted es feliz. El plan del Señor en nuestra vida no solamente es incomprensible, es incontenible, sino que es incompartible. En 5 minutos, por favor, discúlpeme. En 5 minutos finalizo. Mire el versículo 33. Es un versículo que yo miro a Pablo riéndose. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Yo me imagino a Pablo, miren ustedes. Nos acaba de poner un trabalenguas en los versículos 30, 31 y 32 y nos dejó con la boca abierta, que la desobediencia de estos por la desobediencia de estos, la misericordia de estos, y entonces le aplicó la misericordia. Al final de cuentas, todos desobedientes para que a todos nos dé su misericordia. Y estamos así leyendo la palabra, ¡la qué tremendo es esto! Y Pablo, cuando está escribiendo su versículo 33, yo me lo imagino a él, que se está imaginando a sus lectores así todos asustados, que se les para el pelo, no entiendo nada. Y Pablo principia a reírse, no de burlas, sino diciendo, verá que es profundo Dios ustedes, verá que es profundo. Y uno tiene que contestarle a Pablo, de veras vos, ese Dios que tenemos no se comprende vos. ¿Y cómo podemos resumir a ese Dios que no se comprende? Oh, profundidad, qué profundidad la de Dios. Hermano, si usted tuviera un Dios que usted lo comprende, es un Dios chiquito. El Dios que tenemos es un Dios que tiene profundidad, dice la palabra. ¿Pero profundidad de qué? Profundidad de riquezas. ¿Riquezas de qué? De sabiduría y de ciencia. Hermanos, las riquezas de sabiduría y de ciencia de Dios son tan profundas. ¿Cómo se va a meter usted a la ciencia y al pensamiento de Dios? No lo va a entender. Habla de los juicios de Dios. Los juicios de Dios que dice, no se pueden entender, hermanos, porque los juicios de Dios, oiga, el juicio de Dios, decidir que usted y yo seamos salvos, sin mérito ninguno, sin hacer nada. Solo extienda la mano, acepte a Cristo como Salvador y usted va a ser salvo. No te entiendo, Señor. Pues esos son sus juicios. Él mató a su Hijo en la cruz para que usted y yo fuéramos salvos por gracia, por regalo. No te entiendo, Señor. Es que los juicios del Señor son tremendos. Los juicios del Señor son insondables. Y dice que sus caminos, los caminos del Señor son inescrutables, que no se pueden explorar, que no se pueden recontar para analizarlos, hermanos. Es tan profundo nuestro Dios. No tenemos que entender a Dios, tenemos que aceptar sus designios nada más para ser felices. Y finalicemos con el versículo 36, que es la doxología, que es el canto, que es el grito de alabanza, que esta mañana todos vamos a decirle al Señor. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. No sé si usted está viviendo estos versículos conmigo, hermano, pero esta mañana teníamos que gritarle todos, por Él, de Él y para Él es todo. Y hermanos, usted y yo estamos creados por Dios. Primero dice que de Él es dueño de todo. El Señor Jesucristo, que es Dios el Hijo, que estaba en el principio en la creación, Él es dueño de todo, es de Él. Él es el Curios, Él es el Señor de todo. Pero no solamente dice que es de Él, sino que por Él, porque Él lo hizo todo. Él lo hizo a usted y a mí, entonces Él tiene derecho sobre usted y sobre mí, porque no somos de Él, sino que somos hechos por Él. Pero también hay un propósito, dice que somos para Él, y para Él dice que es toda la gloria. Fíjese que Dios pudo haberlo hecho a usted con un propósito, con propósitos diferentes. ¿Qué tal sería que Dios hubiera dicho, yo voy a hacer a la raza humana con un propósito de que todos los días a las 10 de la mañana les duele el estómago 1 hora? ¿Les gustaría? Y usted dice, ay, 10 menos 5, ya vienen 5 minutos. Y pasará usted 1 hora, ay, Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? Ese es mi propósito, que cada hora, cada día a usted le duele el estómago. Y tome Alcacerse, no vale nada. A 1 hora le duele el estómago todos los días. Ese es el propósito de Dios, usted no se lo quitaría. ¿Qué tal sería que el propósito de Dios sería matarnos a todos con una enfermedad, 1 año tirados antes de morirnos? Y eso usted no podía protestar, pero ¿por qué, Dios mío? Ese fue mi propósito, que ustedes se murieran y que pasaran 1 año sufriendo antes de morirse. Dios podía haber hecho muchos propósitos y hacer lo que le diera la gana sin que usted le protestara, pero Dios no hizo eso, sino que Dios dijo que a usted es de Él, que usted es hecho por Él, pero que usted está hecho para la gloria de Dios. ¿Entiende, hermano?
Usted está hecho para glorificar el nombre de Cristo. Viva para Él, hermano. ¿Qué está haciendo? Viviendo con indiferencia, viviendo en pecados, viviendo en malos pensamientos, apartado de la lectura de Dios, apartado de la oración con el Señor. Hermano, usted no está viviendo para su gloria. Entonces, vivamos para la gloria de Dios. Y dice, porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria. ¿Está viviendo para la gloria de Cristo? Hermano, si usted no vive para la gloria de Cristo, se está saliendo del propósito de Dios. Y esta mañana yo le vuelvo a decir, Señor, yo no te entiendo. Y cuando decimos que es incompartible, porque la gloria es solo para Dios y Él no se la comparte a nadie, hermanos. Cuidado, alguno se quiere robar la gloria por alguna cosita que hace aquí en la iglesia, por alguna cosita que hace que todos lo alaben. Cuidado, aquí la gloria es solo para Cristo. Y usted en su vida viva solo para Cristo. Por eso es que Dios nos hizo salvos por gracia, para que ninguno se venga a jactar aquí de que es la gran cosa y que se salvó. Usted y yo nos salvamos iguales, solo por extender la mano y decirle, Señor, aquí estoy, recibo tu misericordia. Cristo me salvó por gracia, voy a vivir para su gloria. Oremos, hermanos. Señor, gracias. Vuelvo a gritarte que no te entiendo, Señor. Vuelvo a ver al Pablo riéndose de nosotros y riéndose de la profundidad de las grandezas de tus caminos. Oh, profundidad de Dios, qué Dios tan grande el que tenemos, pero no es un Dios sanguinario que tenga malos propósitos. Tú nos creaste para vivir felices, para vivir en santidad. Tú nos creaste para que en todo glorifiquemos tu santo nombre. Señor, ¿cuántos no estamos experimentando esa felicidad? Esa paz, problemas en los hogares, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas con vicios, problemas con tentaciones. Señores, porque no nos hemos dejado guiar por ti. Padre, ayúdanos esta mañana, aunque no te comprendemos totalmente, aunque no podemos contener ni cambiar tus planes, Señor, sabemos que tus planes son benditos y para bendición nuestra. Yo quiero estar en tu propósito para la gloria tuya, Señor. Yo quiero vivir para la gloria tuya, mi Dios. Y bendice a tu iglesia esta mañana, que viva para tu gloria. Padre, si alguien no te conoce como Salvador, háblale a su corazón. Si alguien está viviendo mal contigo, háblale a su corazón, Señor, que está fuera de tu propósito, Señor. Y glorifico tu nombre por esta mañana. Llévanos con tu bendición, por favor. Y que esta semana estemos convencidos de que queremos y que vamos a vivir para gloria tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.